Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a determinar las tensiones que existen en estas cuerdas en condiciones de equilibrio, es decir, cuando este objeto se puede mantener quieto. Bueno, a ver, en primer lugar, déjame darte algunos consejos. Primero, tenés que tener bien en claro cómo descomponer una fuerza en su componente horizontal y vertical. Mirá, fíjate. Yo te voy a hacer un triángulo rectángulo, después lo vamos a borrar. El triángulo rectángulo tiene este ángulo, ¿no? Imagínate que esta es una fuerza, F. Por lo tanto tendrá un módulo, ¿no? Un valor, o sea, más allá de la inclinación, un valor en kilogramos fuerza, en newton. Bueno, esta es su componente vertical, llamámosla Fi, por ejemplo. Y esta es su componente horizontal, llamémosla Fx. Fíjate un detalle. El seno del ángulo en un triángulo rectángulo lo conocemos como el cateto opuesto, Fi, la fuerza descompuesta en el eje Y, dividido en la hipotenusa, que es la fuerza, el módulo de la fuerza. De acá que sacamos que Fi, o sea, la fuerza descompuesta en el eje de la Y, es el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Ves? Cada vez que descompongas una fuerza en el eje vertical de las Y, lo haces multiplicando el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Fíjate otro detalle, el coseno de un ángulo es lo que conocemos como cateto adyacente, es decir, Fx, dividido hipotenusa, que es F. De acá sacamos que Fx es el módulo de F por el coseno del ángulo. Quiere decir que cada vez que yo quiera descomponer una fuerza en el eje horizontal, lo que voy a hacer es tomar el módulo de la fuerza y multiplicarlo por el coseno. En el eje vertical, la descomposición vertical por el seno. Y la horizontal por el coseno. Pero siempre tener cuidado de tomar el ángulo con respecto a la horizontal, porque en eso hay mucha trampa. Siempre tomate el ángulo con respecto a la horizontal. Bueno, esto queda claro si no lo anoto acá. Una fuerza descompuesta en el eje de la Y es el módulo de la fuerza por el seno del ángulo de inclinación. El ángulo con respecto a la horizontal. Y con respecto a la fuerza descompuesta en el eje horizontal de las X es el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Siempre el ángulo tomado con respecto a la horizontal. Bueno, vamos a ver el caso nuestro. Mirá, acá ya mismo nos vamos a armar. Fíjate vos, tenemos un objeto de 30 kilos sostenido por dos cuerdas. Bueno, acá mismo yo me voy a armar mi diagrama de cuerpo aislado. Voy a decir, bueno, a ver, acá, por supuesto que la tensión en esta cuerda es de 30 kilos, eso no hace falta matemática alguna para darse cuenta, esta cuerda está soportando 30 kilos. Bueno, vamos a desarmar este dibujito, y vamos a colocar aquí una fuerza cuyo valor es 30, es el peso y vale 30 kilogramos. Bueno, ¿por qué el objeto no se caía? Porque aquí una fuerza, F, vamos a llamarla T2, una tensión en la cuerda, ahí está. Rompemos la cuerda ya vamos rompiendo la cuerda, la sostiene hacia arriba. Y de este lado también ocurre lo mismo. Tenemos la tensión 1, que es hacia arriba, ahí está. Y ya vamos rompiendo la cuerda. Así nos quedó un diagrama de cuerpo aislado, se acabaron las cuerdas y aparecieron las fuerzas. Bueno, ojo con los ángulos. Yo te decía, tomemos los ángulos con respecto al eje horizontal. Mirá, acá tenés 60 grados. Vamos a dibujar el eje horizontal de las X. Ahí está el eje de las X y acá está el eje de las Y. Bueno, el ángulo para mí no va a ser 60 grados. Va a ser lo que falte aquí para llegar a 90, que es 30 grados. ¿Ves? Ese va a ser mi ángulo. O sea que ya me olvido de los 60 grados y trabajo con el ángulo con respecto al eje horizontal. Es lo que más te conviene hacer siempre. Bueno, acá tenía, fíjate, un ángulo de 120 grados acá, ¿no? Acá tenía 120 grados. Bueno, ¿cuánto te falta para llegar a los 180? Bueno, faltan 60, o sea que acá hay 60 grados, ¿no? Bueno, gente linda, si acá hay 60 grados, también los hay acá. Acá tenemos 60 grados. ¿Está bien? Bueno, había muchas formas de verlo. Este ángulo era 120, o sea que este ángulo también era 120, por eso faltan 60 grados para llegar al horizontal. Bueno, este ángulo es de 60 grados.
Bueno, ¿nos quedó claro? A ver, aquí había 120, entonces acá hay 60. Si acá hay 60, acá también hay 60. Bueno, borremos los 120, ya no los necesito, cortemos la cuerda y ahí nos quedó los ejes X, y nuestro sistema de fuerzas. Claro que sumados tienen que dar 0. La suma de todas las fuerzas tiene que dar 0 y es la clave para resolver nuestra problemática. La suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. Vamos a colocar acá, suma de todas las fuerzas me tiene que dar igual a 0. Claro, fíjate que las fuerzas están inclinadas, no te queda otra que trabajar en eje E horizontal de las X y eje vertical de las Y. Vas a decir, entonces, que la sumatoria de todas las fuerzas que haya en el eje de las X me tiene que dar 0. Y la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje de las Y me tiene que dar 0. Ahora eso sí, la fuerza es un vector. O sea, tiene no solamente un módulo en kilogramos de fuerza, newton, dina, la unidad que fuera, sino que tiene dirección y sentido. Claro, acá la dirección es sencilla porque vamos a trabajar con el eje X, que está a 0 grados, con el eje Y, que está a 90 grados. Pero si el sentido, adoptemos un sentido, si las fuerzas van en el sentido positivo de las X, le ponemos positivo. Si va en el sentido negativo de las X, le ponemos negativo. En el eje Y, si la fuerza va en el sentido positivo de las Y, le ponemos positivo. Y si va en el eje sentido contrario, negativo. Fíjate qué fuerzas hay en el eje de las X. Tenés a T2 descompuesta en el eje de las X, ¿ves? T2X. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el lado positivo. Así que vamos a poner T2X, positivo. Y después T1X, fíjate que lo tenés en el sentido contrario, ¿no? T1X la tenés en sentido contrario, eso que lo vamos a poner negativo. Bueno, fíjate que P no participa en el eje de las X, así que directamente esto es igual a 0. No hay ninguna otra fuerza en el eje de las X. Bueno, ¿quién es T2X? Es T2 por el coseno de quién, porque en el eje X dijimos que era con el coseno. Coseno de 30 grados, de 30 grados. Es igual, menos T1X. T1X sería el módulo de T1 por el coseno de quién, de 60 grados. Y todo esto me da igual a 0. ¿Podés calcular algo de acá? No, porque tenés dos incógnitas. Lo que sí podés hacer es despejar una incógnita y después usar el método de sustitución con la otra ecuación. Así que tranquilo, vamos a despejar de acá T2. A ver. Para despejar T2, vamos a poner T2 igual. A ver si me seguís. T1 coseno de 60 está restando, pasa sumando al 0, así que queda T1 coseno de 60 grados. Pero a T2 lo está multiplicando coseno de 30. Bueno, que pase dividiendo, ¿no? Dividiendo coseno de 30. Bueno, ahí tenemos despejado a T2, fíjate, te lo repito, T1 coseno de 60 pasa sumando, ¿qué te queda acá? T2 con coseno de 30, coseno de 30 pasa dividiendo, ahí tenemos despejado T2. Bueno, hasta acá llegamos con el eje de las X. Vamos al eje de las Y. La suma de fuerzas en el eje de las Y también tiene que ser 0, ¿no? ¿Y qué hay en el eje de las Y? Bueno, T2 proyectada en el eje de las Y está del lado positivo, así que le ponemos T2Y positivo. T1 proyectado en el eje de la Y también positivo, T1Y. Y después P directamente de lleno en el eje de la Y va negativo porque señala hacia abajo, igual a 0. Bueno, a ver, ¿quién es T2Y? Acordate que en el eje de la Y dijimos que era por el seno del ángulo de inclinación, con la horizontal, ¿no? T2Y sería T2 por el seno. ¿De qué ángulo? Bueno, T2 está a 30 grados. Más T1Y. T1 es por el seno, T1 por el seno de 60 grados. Y déjame pasar el peso que está restando sumando el otro miembro. El peso es ni más ni menos que 30 kilogramos de fuerza. Ahí está. Bueno, muy bien. De nuevo dos incógnitas, pero ya sabemos quién es T2. T2 es T1 por coseno de 60 sobre coseno de 30. O sea que, mira, es más, vamos a hacer la cuenta acá para que nos quede más fácil. Coseno de 60 dividido coseno de 30, lo vamos a hacer. Coseno de 60, más conocido como 0,5, dividido coseno de 30. Coseno de 30 es 0,86. Pero de todas maneras, estoy haciendo la cuenta con la calculadora, me da 0,58.
0,58 es coseno de 60 dividido coseno de 30. Todo esto por T1. Bien, entonces, ¿ves? Acá en lugar de T2, ¿qué vamos a colocar? 0,58 por T1 por el seno de 30. Bueno, el seno de 30 te cuento que es 0,5. Ya puse el seno de 30. Más T1 por el seno de 60. El seno de 60 es 0,86. Vamos a ver si necesita algún redondeo especial. Seno de 60 da 0,866. Así que vamos a poner 0,87. 0,87 igual a 30 kilogramos de fuerza. Bueno, a ver. Esta es T1, ¿no? Bien, hagamos esta cuenta. 0,58 por 0,5. 0,58 por 0,5 me da tanto como 0,29. 0,29 por T1 más 0,87 por T1, todo igual a 30 kilogramos de fuerza. Bueno, acá no hay ningún problema en hacer esta suma. Hagamos 0,29 más 0,87. Y esto me da 1,16. 1,16 para ser multiplicado por el módulo de T1 y esto me da 30 kilogramos de fuerza. Bueno, de acá no hay mucho que discutir, gente linda. Pasemos el 1,16 dividiendo y me queda que T1 es 30 kilogramos de fuerza dividido 1,16. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. A 30 lo voy a dividir por 1,16 y esto va a dar el valor de T1, que da 25,98 kilogramos de fuerza. 25,98 kilogramos de fuerza. Ahí tenemos ya el valor definido de T1. T1 nos acaba de dar 25,98 kilogramos de fuerza. Bueno, conociendo T1 conocemos T2, porque simplemente T2, hagamos espacio, T2 sería 0,58 multiplicado por T1, que es 25,98. Acá siempre vas a tener algún problemita de redondeo de decimales, ¿viste? Porque trabajamos con seno, coseno, bueno, en fin. T2, ¿cuánto va a dar entonces? El resultado anterior por 25,98. Estoy multiplicando 0,58 por T1. T1 nos dio 25,98 kilogramos, así que estamos multiplicando 0,58 por 25,98. Y esto nos da ¿cuánto? Sería 0,58 multiplicado 25,98 y esto nos da tanto como 15. 15 kilogramos de fuerza es el valor de T2. Bueno, gente linda, hemos utilizado el método de dos ecuaciones con dos incógnitas y espero que haya quedado claro. Anda anotándote las cositas que te dije, cómo descomponer en X, cómo descomponer en Y, por qué siempre usar los ángulos con respecto al horizontal, cuándo positivo, cuándo negativo, y vas a ver que esto no es nada del otro mundo. Una cosa importante, que no te queden dudas. Duda, pregunta, consulta, búscame que me vas a encontrar. WhatsApp, Instagram, Facebook, el medio que vos quieras y no tengas ninguna duda que te voy a contestar todas las dudas que tengas. Que no te quepa ninguna duda. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.